La capital, en medio de todo esto, intentó recuperar un porcentaje de normalidad que pareciera no haberse conseguido. La gente tuvo que revivir escenas ya olvidadas, como aquellas de largas filas para entrar a los supermercados y abastecerse de alimentos. Básicamente hacemos un reportaje de lo que ha sido la experiencia en los supermercados el día de hoy. Supermercados que cerraron durante todo el día sábado y domingo por los anuncios de toque de queda por parte del gobierno chileno, por obviamente la escala de violencia que ha estado presente en la ciudad de Santiago en los últimos 4 días. Los supermercados obviamente por todo lo que ha sido el vandalismo, por todo lo que ha sido los saqueos en los supermercados, decidieron cerrar sábado y domingo. El día de hoy abrieron solo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Al fondo vemos cómo son las filas para pagar en el supermercado. Estamos hablando de personas que aproximadamente pueden estar aquí de hace unas 2 horas y 20 también. Empezó todo desde afuera, desde el centro comercial que cerró, por cierto, solamente abrió el supermercado y una vez que terminan la cola afuera, llegan dentro del supermercado, que está bien surtido, hay que decirlo, hicieron su compra respectiva y bueno, ahora tienen que hacer la cola para pagar. Básicamente lo que queríamos describir era la experiencia de lo que ha sido estas 2 horas y media de hacer la mercadería el día de hoy, después de que durante todo el fin de semana pues estuvieron cerrados los supermercados y todos los abastecimientos por temor a ser saqueados y porque algunos incluso se quedaron ya sin ningún tipo de mercancía por el mismo temor de los ciudadanos de quedarse sin ningún tipo de insumos en sus hogares. Es la situación o parte de la situación que se está viviendo en Chile. Con nosotros Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Astral. Señor Silva, bienvenido, muy buena tarde para usted. Hola, buenas tardes, Dania, un saludo a todos en NTN24. ¿En qué momento se salió de las manos esta protesta que comenzó teniendo cierta legitimidad social? Porque digamos, hasta donde entiendo, el 30% del salario podía ser destinado al transporte a cuenta de las nuevas tarifas. ¿En qué momento esto se transformó en lo que está viviendo Chile hoy? Bueno, en primer lugar, hay que dar cuenta que el origen, el próximo, digamos, la superficialidad del conflicto, rápidamente, y Dani, tal como lo señalas tú y como lo han señalado anteriormente Juan Pablo Monsalve en el enlace que hizo con Chile también, en el precio del alza del transporte público, particularmente del metro de Santiago. Sin embargo, cuando uno analiza mucho más, las causas pueden ser mucho más profundas, y tal como lo señala el presidente Sebastián Piñera, se trata más bien de una guerra más bien civil molecular, como pudiéramos analizarla en su oportunidad. Sale de las manos básicamente porque en general las fuerzas llamadas a restablecer no actuaron a tiempo, sino más bien creyeron que se trataba de una protesta más, una más de las que generalmente tenemos que se acaban o se agotan una vez cae la tarde. Sin embargo, no fueron capaces de ver que detrás de esto no era simplemente una protesta por el alza del pasaje de metro, sino más bien se trata de una articulación desarticulada, algo que puede sonar un poco contradictorio, o una articulación descentralizada, una articulación sin un líder visible que está expandiendo cuán virus, ¿cierto?, por todo el territorio nacional, llevando el caos, llevando el miedo y llevando también al gobierno a tomar una medida inédita en lo que respecta a los últimos menos 30 años en nuestro país, que es el decretar el estado de emergencia y el hacer que los militares intenten restablecer el orden. Un orden que los militares ni tampoco la fuerza policial ha podido restablecer. Y es por eso incluso que hemos tenido anoche autodefensas, vecinos que se organizan para defender sus propios territorios. Para algunos, esos vecinos son un gran ejemplo que se oponen a estos violentistas que están quemando supermercados, saqueando negocios, etc. Pero para otros, sin lugar a duda, aquellas autodefensas, aquellos que se están vistiendo de chalecos amarillos, tal como pasó hace algunos sábados atrás, los sábados de principios de año en Francia, en París, ¿cierto? Estas autodefensas representan un fracaso, el fracaso del Estado, que no es
hoy día de imponer el monopolio del uso de la fuerza. Es realmente complejo el panorama, esto va más allá de lo que se dice en la prensa, de lo que dice la clase política, quienes solamente se centran en dos puntos. Por un lado está la oposición al gobierno, las fuerzas de centro izquierda, de izquierda e incluso de la izquierda podemista española o podemista chavista, por así decirlo, aprovechan esta revuelta insurreccional que está viviendo el país, ¿es cierto?, para poner una agenda que va en contra de lo que ha sido el modelo de desarrollo chileno, un modelo de desarrollo ejemplar en el continente, un modelo de desarrollo que puso a Chile en los últimos 35 años como el país con mejor calidad de vida del continente, donde el 23% de la población pasó de estar en el 25% más pobre a estar en el 25% que tiene más ingresos, siendo el líder en movilidad social, por ejemplo, Sí. dentro de los países de la OECD. Ahora, usted señala que hay, es que me llamó la atención esta frase, una articulación sin un líder social visible. ¿Cómo compagino estas dos realidades? Si hay articulación y no hay líder, ¿quién articula? Claro, si hay articulación y no hay líder, ¿quién articula? Bueno, eso es lo que podemos denominar nosotros la guerra civil molecular. Durante la Guerra Fría era una guerra nuclear, era una guerra donde sabíamos con quién peleábamos, con fuerzas regulares, con líderes regulares. Posterior a la Guerra Fría y basado en un sustrato ideológico distinto, se rompe con aquello y hoy día estamos en presencia de una articulación desarticulada, una contradicción en sí misma, podría decirse. Sin embargo, hay una articulación porque sabemos que atacan supermercados, están atacando los negocios, están cortando las carreteras, se están abasteciendo de combustible para tener los fuegos y las bombas molotov durante la noche. Sin embargo, no hay un líder, no tenemos un petitorio claro. El presidente Sebastián Piñera el día sábado accedió al petitorio original, que era detener el alza de $0,041, del 4% del precio del metro, del valor del ticket del metro. Accedió. Sin embargo, el día domingo continuamos con las protestas, hoy día seguimos en esta emergencia, el toque de queda comienza en una hora más aproximadamente, así que de verdad se trata de un fenómeno distinto donde el Estado-nación chileno y las estructuras tradicionales de poder, incluso la política, la élite política, no han sabido leer este fenómeno y se han quedado simplemente en la coyuntura, en los costos. Y la respuesta del gobierno ha sido más bien tecnocrática y no ideológica. Ha sido centrada en los gastos que significan los 200 millones de dólares que significó el destrozo de la red de metro, de las más de 90 estaciones de metro que están destruidas, ¿cierto? O bien en el daño que se va a causar en la economía. Pero no han sido capaces el gobierno, ni los partidos de gobierno de la coalición de articular discurso ideológico político, que es como se debiera enfrentar esto en primer lugar y luego generar medidas que vayan hacia desarticular la situación. La situación de lo que pasó, lo que está pasando en estos últimos 4 días no fue prevista por nuestras agencias de inteligencia. Digamos, hemos sido superados. El Estado-nación chileno en general ha sido superado por esto. Y por tanto, cuando el presidente Piñera dice ayer que estamos en guerra, quizás no lo define bien porque efectivamente tiene que quedar con una cuña, con un mensaje que sea entendible para todos los ciudadanos, Claro. y no caer en definiciones, pero finalmente estamos en una guerra donde es molecular, donde es horizontal, donde no sabemos dónde va a ser el próximo ataque y finalmente el Estado hoy día ha perdido ese monopolio del uso de la fuerza y hoy día estamos en la situación. Ahora, señor Silva, ¿tenía entonces razones el gobierno de Chile para decretar el estado de emergencia y el toque de queda? Absolutamente, cuando uno encuentra que había un caos, al menos partió esto en la ciudad de Santiago, pero se fue extendiendo a todo el país. Tenemos un país extenso, más de 5.000 kilómetros, y ya tenemos en el norte también protestas, tenemos en el sur, en Punta Arenas, en la zona magallánica, y finalmente habían razones
de sobra. El problema es que el ejército tampoco se desplegó en el tiempo oportuno. Por tanto, cuando tú pones a disposición 1.500 efectivos de militares, digamos, de conscriptos de tropas, digamos, 1.500 personas del ejército en una población de 7 millones, simplemente estás reforzando y no estás haciendo mucho. Aquí en Chile hay un problema. Luego de tener 17 años un gobierno militar, resulta que en general a la clase política le cuesta acudir a los militares para restablecer el orden. Y ese miedo es el que también se traduce hoy día en que en realidad los militares hoy día están haciendo una función colaborativa respecto a Carabineros, pero no están haciendo nada más de aquello, no están reprimiendo, simplemente están controlando y resguardando, más bien disuasivo, pero no están atacando a aquellos terroristas que hoy día se despliegan no tan solo en Santiago, sino que también en Valparaíso, Rancagua, Punta Arenas, etc. Es una situación de caos. ¿Cree usted, esta última pregunta, que pueda ser controlada? ¿Qué visualiza, señor Silva, en las próximas horas? Es decir, esto es una situación que los tomó a todos por sorpresa. ¿Qué visualiza usted en las próximas horas? En primer lugar, tal como dices tú, Idina, esto es una situación que tomó por sorpresa al Poder Ejecutivo, que no fue capaz de prever aquello que en realidad se estaba gestando. Cuando tú recorres las calles de Chile, cuando tú vas a las poblaciones, cuando tú recorres el circuito cultural chileno underground, tú te das cuenta que ahí ya se está gestando este discurso no antisistema, sino que asistémico. Esta revuelta no pide generar un nuevo orden, sino que es la revuelta por la revuelta, el caos por el caos, sin tener una agenda que diga que van a ser hacia el futuro. En este caso, entonces, este caos finalmente tomó por sorpresa a este gobierno, que no tuvo la previsión y no tuvo la capacidad de generar perspectiva respecto a lo que se estaba entramando en las capas más bajas de la sociedad, y no tan solo bajas, sino que también en la élite, a partir de determinados discursos políticos y de dispositivos ideológicos que comienzan a ser activados a partir de una determinada coyuntura. Pudo haber sido incluso esto a partir de unas marchas que se hicieron el año pasado por el movimiento feminista, o bien por la legalización de la marihuana, o bien por la legalización del aborto. Pudo haber sido cualquiera de esas causas, pero fue esta, la del pasaje. Se detonó justo en este momento. Pudo haber sido antes. Quizás el movimiento estaba ensayando previamente y el gobierno no fue capaz de visualizar esos ensayos que se hicieron por años y años atrás. Finalmente, las soluciones hacia el futuro entonces son más complejas, y revisar lo que vendrá hoy día, cuando esto explotó en la cara, cuando cuando el gobierno saca vocerías donde simplemente hace cálculos matemáticos y saca una planilla de Excel para decir cuáles son los costos y beneficios, y no es capaz de articular una posición ideológica para ir a discutir, por ejemplo, con los diputados de la oposición, los cuales están hoy día pidiendo nueva constitución y cambiar este orden liberal chileno que hizo tan próspero a nuestro país y que sacó a millones de la pobreza. Mira, un ejemplo, hace 45 años en Chile teníamos el mismo PIB per cápita que Cuba. Hoy día éramos, hasta el viernes al menos, uno de los países con la más alto ingreso PIB per cápita de Latinoamérica. Hubo una revolución liberal en nuestro país, sí, y hoy día eso está en tela de juicio, y hoy día eso prácticamente ya está casi destruido, si es que el gobierno no pone mano firme y no enriela esto en los cauces que debieran ser del gobierno y no de los terroristas que hoy día causan el caos por el caos. Señor Silva, Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su explicación, por compartir el análisis a través de nuestra pantalla con quienes nos ven. Buena tarde para usted. Buenas tardes y un saludo a todos en el canal.